se está haciendo. Estamos en comunicación con el abogado Ricardo Preda. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Perla, Raúl y a la audiencia. Doctor, tenemos entendido que en representación del precandidato Santiago Peña ha presentado una denuncia por filtración de información bastante sensible. Sí, bueno, obviamente ustedes siempre se adelantan a todo en su trabajo. Lo más simpático es que ellos, por lo visto del gobierno, también filtraron esto porque en realidad nosotros no hicimos ningún anuncio de que hacíamos una denuncia Ujú. con el señor Santiago Peña, sino esto surgió de alguna institución pública que recibió un oficio, de hecho que vi publicado ya en algunos medios la foto de un oficio remitido por la fiscalía, que ni siquiera yo conozco el oficio porque no, obviamente presenté la denuncia y hasta lo único que supe ayer fue que fue asignada a la fiscal Luz Guerrero. Básicamente esta es una denuncia, pero que no está, les aclaro, no Mm. está relacionada con las publicaciones de un supuesto informe CEPRELAT. Esto está relacionado a que el 20 de mayo, Mauricio Espínola, que entiendo, porque ni siquiera eso tengo corroborado, es secretario privado del presidente de la República, publicó en su perfil de Twitter los datos de ingresos del señor Santiago Peña. En Santiago Peña me llama el lunes a preguntarme si eso podría tener algún tipo de relevancia penal, porque él se sentía agraviado de que una cuestión suya, de orden estrictamente privada, sea publicado. Y yo le dije que bueno, que si ese ciudadano era funcionario del Estado y en tal carácter tuvo esa información, eso tiene relevancia penal conforme al artículo 148 del Código Penal. Entonces yo pedí, por si acaso se borraba la información, pedí hacer una constatación de las publicaciones, por lo menos para que se dé fe de que existen esas publicaciones en esa red social. Y tengo una acta notarial del 26 de mayo, donde un escribano hace la constatación de que efectivamente desde ese perfil se publican datos que revelan ingresos del señor Santiago Peña, que conversado con él me dice, sí, efectivamente estos son datos precisos de mis ingresos como director de una entidad financiera. Es más, esa entidad financiera tiene 7 directores y los otros 6 ganan exactamente lo mismo. Me dijo incluso que eso es un estándar, que casi todos los directores de la entidad financiera en nuestro país posiblemente tienen salarios o ingresos similares. Y en ese contexto formulamos la denuncia, habiendo acopiado ya toda la información, formulamos la denuncia el día lunes. O sea, lo que quiero nomás dejar en claro es que la denuncia no se presentó por la publicación del informe de CEPRELAT, porque esto no está relacionado a ese informe, por lo menos. Nosotros lo que denunciamos fue la publicación de Mauricio Espínola. Doctor, además estaba mirando el oficio, en realidad la cuenta de un medio publicaba que se solicitan los datos del señor Santiago Peña, y en realidad lo que dice el oficio es que si los datos se le entregó a alguna persona, no es que ellos quieren los datos de Santiago Peña, sino si los datos de Santiago Peña fueron entregados a alguna persona y que se identifique, eso es lo que decía el Claro, oficio. claro, porque lo que ocurre es que esta persona, entiendo yo, es funcionario del Poder Ejecutivo, Mauricio Espínola. Entonces nosotros lo que queremos saber es si la SEP o la CEPRELAT entregó información al Poder Ejecutivo, a lo cual podría tener acceso este Mauricio Espínola, para justamente poder establecer que lo que él publicó en su red social es una información que le llegó a él en su carácter de funcionario, y por ende no puede revelar esa información. O sea, el salario de una persona que está en el sector privado es una información privada, o sea, no tiene por qué ser publicada. El salario de los funcionarios públicos sí, pero el salario de personas que trabajan en el sector privado no tiene por qué ser publicado, ¿verdad? O sea, no hay absolutamente. Y peor aún, ustedes recién estaban hablando de la eficacia y eficiencia de la investigación en Colombia. Si en Colombia se filtrara cualquier información, como lo hacen acá los órganos de investigación o los órganos que sirven para
para ayudar a los órganos de investigación como la CEPRELAT. Bueno, así es difícil investigar, ¿no? O sea, si la prioridad es publicar por, no sé con qué fines, es muy difícil esclarecer una sospecha. En este caso, la afectación de Santiago Peña es específica por haberse publicado datos sobre sus ingresos. Pero, o sea, lo que digo nomás, el hecho acá entonces es la publicación de los datos de carácter privado por parte de un funcionario público. Así mismo. Si era, Así mismo. si era una persona, o sea, no un funcionario público, ¿habría ahí hecho punible, doctor? Claro, lo que pasa es que igual yo Igual. tendría que llegar, por eso se le pregunta a la SEP, por el oficio que di, quiere decir que la Fiscalía tomó en cuenta las recomendaciones que dimos en la denuncia, donde justamente decimos, él trabaja para el Poder Ejecutivo, sospechamos que los dos únicos órganos del Poder Ejecutivo que podrían tener datos del ingreso de Santiago son la SEP y la CEPRELAT, así que le pedimos oficios para la SEP y la CEPRELAT, no sé, el que di yo publicado es de la SEP, no sé si a la CEPRELAT también le enviaron un oficio. También pedimos un oficio para la Presidencia de la República para saber si él tiene, si él realmente, pues yo desconozco la calidad que tiene, o sea, cuál es su cargo, entonces pedimos a la Presidencia de la República que nos informe en qué carácter está designado y el documento que instrumenta esa designación esta persona. Y a la SEP y a la CEPRELAT, si ellos compartieron información de datos sobre el salario de Santiago Peña, es decir, a la SEP, a alguien vos le proveíste datos del salario de Santiago Peña, a Ricardo Prada. Bueno, si Ricardo Prada publica en su red social, bueno, entonces hay que ver quién le dio a Ricardo Prada. Ricardo Prada, si es funcionario, responde penalmente él. Si no es penal, si él no tiene la calidad de funcionario, él no responde porque él no es el que tiene que guardar secreto. O sea, vos como periodista, Raúl, no tenés el deber de guardar secreto. O sea, no, si a vos te da una información, en tu calidad de periodista vos lo podés publicar. El problema está en quién te dio la información. Vos la ventaja que tenés en tu calidad de periodista es que no tenés por qué revelarme quién te dio la información. Pero cuando no sos periodista es más, sos funcionario público, yo tengo que buscar quién te dio la información porque serán responsables penalmente no solamente esta persona que es funcionario público, sino también el funcionario público que le haya dado esa información, salvo que lo haya dado en el ejercicio de su función. O sea, la SEP o la CEPRELAT, si le dieron al Poder Ejecutivo la información, no está mal. Ahora, lo que está mal es que un integrante del Poder Ejecutivo salga y publique los datos del salario de en este caso, Santiago Peña. O sea, ese es el punto, digamos. Pero, doctor, ¿puede acaso un funcionario, por más que sea funcionario del Poder Ejecutivo, solicitar a la SEP o a la CEPRELAT? ¿En calidad de qué esa información? Sí, porque de repente la Fiscalía podría ser, ¿verdad? Esa ya es otra historia, pero digo, cualquier funcionario o un funcionario de presidencia puede pedirle eso si, como usted dice, son datos privados. Y justamente la CEPRELAT depende del Poder Ejecutivo. Recuerden que una secretaría del Poder Ejecutivo es una secretaría que maneja unidad de inteligencia financiera y los informes no tienen nada de irregular que le pase al Poder Ejecutivo. O sea, de hecho, al presidente, no a cualquier integrante del Poder Ejecutivo. Claro, pero claro. Al presidente sí tiene, o sea, no es descabellado eso, Raúl, ni siquiera está mal, ¿verdad? Porque es una secretaría que depende del Poder Ejecutivo y sí le puede dar información. CEPRELAT le puede dar información al presidente. La cuestión acá es averiguar si le dieron información al presidente sobre esto y de alguna manera el secretario tuvo acceso a eso y publicó, ¿verdad? Porque ¿de dónde puede el secretario privado sacar los datos de los ingresos de Santiago Peña? O sea, sí, esto justamente lo que estamos es queriendo averiguar cómo obtuvo esa información, ¿verdad? Y en este caso, doctor, esa información se provee, aunque sea el presidente, en forma oficial o sea, lo que digo es, tiene que enviar una nota y esa nota tiene que ser respondida así oficialmente, así de repente va a poder saber de dónde vino, No, pero si no... Y no sé si CEPRELAT o la SEP envió oficialmente esa información a la Presidencia de la República. Vamos a ver quién responde. Ambas instituciones.
Y Lo cierto, estoy mirando el tweet que es una planilla, doctor, que tiene mucha información realmente con relación a todo el ingreso que tiene del 2019, 2020. O sea, una planilla realmente con mucha con información. detalles. Sí, Y muy yo vi detallado. esa misma planilla publicada, eso no tiene nada que ver con la denuncia, pero está claro, Ah, esa planilla ahora publicada antes de ayer o hace 2 días, creo que en última hora, donde hablaban de que eso, ellos, el periodista que habla sobre eso, dice que lo extrajeron del informe de CEPRELAT. mm, Esa misma planilla que publica Mauricio Espínola, hay una planilla similar publicada por última hora, pero cita como fuente el informe de CEPRELAT. Claro, nuestra denuncia no tiene que ver con la filtración del informe de CEPRELAT, porque nosotros ni siquiera sabíamos dar el informe de CEPRELAT cuando elaboramos la denuncia, aunque se presentó el lunes. Mi acta notarial, donde yo hago la constatación de las publicaciones, es del 26, con la cantidad de tweets y de retweets de ese día 26 de mayo, que es cuando el 23 me preguntó Santiago, y bueno, a partir de ahí me puse a hacer el análisis y la investigación de qué es lo que publicó, y hicimos constar eso en un acta notarial del 26. Después, entre preparar la denuncia, presentamos el lunes, y como ahora, ayer yo vi esa planilla en una publicación de un director de última hora. doctor, aprovechando también esta comunicación con relación al caso del doctor Sindulfo Blanco, ¿tienen información si es que la fiscalía apeló o todavía tiene plazo? No, en realidad, Perla, Raúl y audiencia, la sentencia recién por escrito Ujú. estuvo el martes. Es Ok. decir, la fiscalía aún tiene hasta, o sea, este martes y el siguiente para poder apelar. Así que no, desconozco, o sea, Mm. desconozco cuál es la posición de la fiscalía, pero dudo que ya presenten algo tan rápido, ¿verdad? O sea, hay que esperar que pasen los 10 días desde el contado a partir de este martes que pasó, y ahí vamos a ver si deciden o no apelar, ¿verdad? La sentencia, como ya en la explicación, la presidenta fue muy clara, y la sentencia por escrito demuestra la profundidad con la cual analizaron el caso, y realmente, y no porque sea favorable, puedo decir que es una sentencia de las mejores que he visto últimamente. Es una Siquiera es larga, sentencia. ¿verdad? Lo cual es He una visto doble virtud, ¿verdad? He visto el fallo, doctor, 48 páginas donde va describiendo lo que dicen primero las partes, todo, pero raro, no vi que así describan puntualmente lo que dijeron las testificales y esas cosas, sino que ellos se van citando, después analizan Y en el realidad eso es justamente prevaricato y una todo cuestión del eso. juicio oral, ¿verdad? O sea que la valoración, el resultado de... Esa es una costumbre nuestra, ¿verdad? La ¿cómo es? Citar así, uno Transcribir a muchas uno. veces todo lo que dicen los demás, cuando justamente por el principio de inmediación, el tribunal nomás, la explicación de qué valoración le da, eso que escucharon es lo relevante que tiene que ir consignada en la sentencia. La cuestión de transcribir lo que dijeron los testigos es una cuestión de estilo y no una cuestión de requerimiento de lo que tiene que tener una sentencia. No está ni mal ni bien, es una cuestión de estilo. No, De transcribir. justamente por eso resaltado, doctor, porque estamos acostumbrados a eso que te transcribe prácticamente el acta del juicio en su Sí, sentencia. y nunca entender dónde lo que está en la parte que explica de por qué llegaron a la conclusión, ¿verdad? Sí, por eso digo que esta es una sentencia realmente de las mejores que he visto últimamente, aunque ustedes van a decir, pues no hay ni objetivos y les salió a favor, pero realmente te digo que es muy buena la sentencia. No, yo coincido contigo justamente para el lunes tengo material preparado para este. Adelanté ya que va a salir, ¿verdad? Pero Ya. Por fin, ya, caramba, yo tengo una primicia. Ustedes no siempre me tienen para mí, ¿verdad? Yo también ahora voy a tener la primicia, la vuelvo a escribir sobre eso. estuve justamente leyendo el fallo y realmente es muy explícito, cita incluso sentencia de un tribunal español, Tribunal Supremo Español, con respecto a lo que es el prevaricato, las condiciones, todo muy buena, ¿eh? Por lo Sí, sí, menos sí. lo que vi. No esperaba menos el tribunal, ¿verdad? Pero siempre con el tiempo, o sea, claro, hay muy, muy buenos jueces de sentencia en nuestro país, pero lo que pasa es el tiempo y la recarga de trabajo y misericordia que tienen, ¿verdad? O sea,
Yo realmente admiro mucho el trabajo, también de los fiscales, claro, ¿verdad? Independientemente que en este caso tuvimos posiciones contrarias, pero yo admiro mucho el trabajo de personas que tienen que cambiar el chip todos los días porque tienen un juicio de homicidio, después de repente se tiene que ir a hablar de daño patrimonial, o sea, yo sé lamentablemente nuestro sistema tiene que echar mano de la gente buena y la gente buena tiene que desdoblarse para hacer su mejor esfuerzo, ¿verdad? Y de hecho que lo hacen. Sí, aparte, yo principalmente le admiro a esos que hacen delitos económicos. ¿Verdad? A mí, un caso de homicidio por lo menos me parece más atractivo en el sentido, digo, de la forma de preparar y presentar, ¿verdad? Pero esto de lesión de confianza, eso es terrible para mí. No, sí, claro que hay homicidios que tienen sus particularidades y son sumamente complejos también, pero en los delitos económicos todos son complejos, o sea, no hay ninguno sencillo de antemano, no hay ninguno, ¿verdad? Pero los homicidios también pueden ser sumamente complejos, no en cuanto a establecer la muerte, pero sí en establecer, por ejemplo, la participación, porque, como decía un profesor mío, nunca va a tener un notario que dé fe de quién mató, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determinar que fue Ricardo el que disparó? Hay veces que es sumamente complejo, ¿verdad? No es tan fácil, ¿verdad? O sea, No, pero digo que atrae más para... Sí, es más fácil y por eso, por ejemplo, en Inglaterra, ellos tienen juicio por jurado al igual que Estados Unidos, pero estaban pensando o sea, tratando de cambiar su sistema porque se dieron cuenta que cuando se trata de juzgamiento de delitos económicos, debería ser un tribunal profesional y no un tribunal de pares, ¿verdad? O sea, porque es muy complicado y se requieren unos conocimientos que no. En un homicidio pues yo te puedo explicar algo y vos o sea, en tu caso sí, vos sos abogado, pero un ciudadano que no es abogado igual pueden entender ciertos conceptos cuando estás hablando de un homicidio, pero cuando estás hablando de una evasión impositiva, hay muchos conceptos que son estrictamente normativos y que requieren algún tipo de nivel, no solamente incluso de derecho penal, sino de otras ramas del derecho. Entonces, que una persona que no está formada en esa materia pueda juzgar ese tipo de casos realmente no es lo más, digamos, lo más aconsejable. Doctor, te agradecemos mucho este contacto, muy amable. Muy amable, doctor. Muchas gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. Hasta luego, hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. El abogado Ricardo Preda, entonces, quien es abogado del precandidato a presidente de la República, Santiago Peña, quien ha resuelto entonces formular esta denuncia por revelar información, porque un funcionario revela información a la cual tiene acceso por su, obviamente, condición